Hoy se cumplen 2 años del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno diferente, un gobierno capaz de lograr cosas que ningún otro habría sido capaz de lograr. Es por eso que hoy recopilaremos esos grandes logros de los 2 primeros años del mandato del gobierno del cambio. Y vamos a iniciar con uno de sus logros más importantes, pero sobre todo impresionantes. Y es que Gustavo Petro logró subir el precio de la gasolina de 9.200 pesos, que estaba hace 2 años, a 16.000 pesos, que está el día de hoy. Lo que significa un incremento en su valor del 73%. Pero es que lo impresionante no fue lograr subir el precio de la gasolina, sino que hacerlo sin que le hayan quemado un solo bus, sin que le hayan tapado una sola calle, sin que hayan quemado un solo policía vivo, sin que hayan destruido un montón de buses, transmilenios, sin que hayan saqueado un solo negocio, sin que hayan ultrajado a un montón de personas, en especial mujeres, como si lo hacían en el pasado cuando subían 200 pesos. Pero acá, ante un incremento de casi 7.000 pesos, no ha pasado nada. Y esto definitivamente es un logro impresionante. Ningún otro gobierno en la historia de Colombia ni lo ha hecho ni lo ha intentado hacer, porque saben perfectamente que este sector de la población destruiría media Colombia. Y las veces que se atrevieron a hacer incrementos impresionantes de 200 pesos, pues realmente los ciudadanos la pasamos muy mal, porque salían a quemarlo todo. Por supuesto, porque es que antes, cuando eran oposición, cuando estaban en campaña, Colombia tenía la gasolina más cara del mundo, según ellos, y ahora tenemos una de las gasolinas más baratas del mundo, según ellos, a pesar de que hoy en día el precio de la gasolina en Colombia es mucho más costosa que en Estados Unidos, a pesar de que allá tienen unos ingresos 10 o 20 veces más altos que el de nosotros. Pero ¿cómo hizo Gustavo Petro para alcanzar este logro? Muy fácil, convenciendo a sus seguidores, que son los que salían a quemar y a destruir todo, de que el incremento lo hacía por el hueco que había en el fondo de estabilización de los precios del combustible. A pesar de que este fondo existe hace 20 años que tiene un hueco, hace 20 años que todos los gobiernos vienen pagando ese hueco y siguen dando ese subsidio, que por esa misma razón era que cada mes subiera o bajara el petróleo, el precio de la gasolina subía 100, 50 pesos, 70 pesos, 200 pesos. Por esa misma razón. Pero antes, el tema del fondo no era justificación suficiente para atreverse a subir la gasolina, porque es que lo que buscaban era ayudar a los ricos y perjudicar a los pobres. Pero Gustavo Petro dijo, yo no pienso seguir pagando este fondo como lo han hecho los demás gobiernos porque tengo otras prioridades. Prioridades como qué? La unidad de gestión de riesgo, a pesar de que, bueno, la prioridad al parecer era robarse la plata, porque si se robaron unos cuantos billones de pesos de allá, la prioridad era la Guajira, a pesar de que utilizaron la excusa de la Guajira para robarse la plata de las plantas desalinizadoras. A propósito, ¿sabía usted que a una de las implicadas en el robo de 42.000 millones de pesos de estas plantas ha sido premiada por Gustavo Petro regalándole la notaría 36 de Bogotá? Es así como funciona el gobierno del cambio. Ayudan presuntamente a robarse un montón de plata y se les premia con un buen cargo. Para robarse la plata de los carrotanques, para robarse un montón de plata, incluso de las ollas comunitarias, porque utilizaron a la Guajira como un comodín para robarse la plata. La misma plata que no quisieron utilizar para el fondo de estabilización porque tenían otras prioridades, la utilizaron para comprar senadores, congresistas, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y un montón de gente más. Así que definitivamente es uno de los grandes logros del gobierno del cambio. Segundo gran logro del presidente Petro, y es que a pesar de que durante sus 8 años de campaña criticó tanto no solo el tema de la subida de la gasolina, sino también el tema de los peajes, diciendo que cuando él llegara a ser presidente, si algún día lo lograba,
iba a cerrar peajes porque eso era un super negocio que le tenía el gobierno para los ricos, cosa que en parte es verdad. La cuestión es que su gran logro fue no solo no cerrar peajes, sino que abrir 19 nuevos peajes. Pero no conforme con esto, porque es que abrir nuevos peajes no era suficiente, ahora hace dos incrementos por año del precio de los peajes. No hace mucho, hace que menos de un mes, fue la segunda subida del precio de los peajes en este 2024. Así que su gran logro ha sido nuevamente abrir peajes y subir peajes sin que le hagan una sola protesta. Esto realmente es impresionante, digno de aplaudir. Tercer gran logro es que a pesar de que Gustavo Petro y sus seguidores durante sus más de 8 años de campaña se la pasaron culpando a los gobiernos de turno por las masacres, diciendo que eran los únicos responsables porque no tenían voluntad de nada, pues bueno, durante el gobierno de Gustavo Petro ha logrado la magnífica cifra de 168 masacres que dejan a 559 desvividos. Pero, y aquí viene el logro, ahora no es responsabilidad del presidente. Ahora los responsables son otros. Ahora Petro no tiene la culpa de ninguna de estas acciones. Ahora, Adriana Lucía y otros artistas no promueven el hashtag nos están matando ni hacen, pues, conciertos ni tampoco llevan la cuenta. Se les olvidó los líderes sociales, los indígenas, los afros y toda esta gente que está siendo acabada por los grupos delincuenciales. Antes no podía haber una sola sin que ellos promovieran el hashtag nos están matando, llevaran muy fielmente la cuenta. Ahora se les olvidó. Un gran logro, definitivamente que una persona o un grupo de personas cambien radicalmente su postura de importarles muchísimo y hasta llorar por estas personas que están siendo acabadas a simplemente no importarles absolutamente nada. Eso definitivamente es digno de aplaudir como un gran logro del gobierno de Gustavo Petro. Cuarto gran logro de Gustavo Petro, y es convencer a sus seguidores de que Colombia ha tenido algún tipo de recuperación, aprovechándose del desconocimiento total en temas económicos que tienen muchos de los seguidores de Gustavo Petro, le has hecho creer que el hecho de que la inflación pase del 11% al 7% significa que es que hay una recuperación, cuando realmente lo que hay es un aumento progresivo de los precios. Y es que si tomamos como base el 7 de agosto del 2022 y nos vamos al día de hoy, tenemos una inflación acumulada del 20,2%, que con ese dato suelto no sabemos si estamos bien o estamos mal. Es por eso que siempre nos toca compararnos con nuestros vecinos para ver qué tan bien estamos o qué tan mal estamos, a ver si es una tendencia mundial o es algo solo de Colombia. Es por eso que cuando nos comparamos y vamos a sacar a Argentina y a Venezuela, que ya sabemos que son sitios, son países donde la inflación siempre está disparada, pero si nos comparamos con el resto de nuestros vecinos, nos daremos cuenta que, por ejemplo, México tiene una inflación acumulada en estos 2 años del 10,5%, literalmente la mitad de la nuestra. Si vamos a otro país, Ecuador, la inflación acumulada en estos 2 años es del 3,47%. Si nos vamos, por ejemplo, para Perú, la inflación acumulada es del 8,1%. Brasil, 5,67% y Chile, 9,9%. En ese orden de ideas, Colombia está re mal en temas de inflación. De hecho, si solo tomamos la inflación interanual de este último año, nos daremos cuenta que mientras nuestra inflación está rondando el 7,9%, 7,89%, la inflación de los demás países ronda el 3%.
Entonces, Colombia no está bien en términos económicos inflacionarios. De hecho, estamos re mal. Solo estamos por debajo de países como Argentina, que tiene una eterna inflación hace 30 años o más, Venezuela, que va por lo mismo, y Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, si no el más pobre. A ese nivel estamos. Entonces, no hay una recuperación económica, no hay una buena o una mejora en la situación inflacionaria. No, estamos cada vez peor. Hay que entender muy bien cómo funciona el dato de la inflación y lo que significa. Lo mismo vamos por el dólar, que pasamos del 7 de agosto del 2022 y tomando como partida eso, porque es que hay que ser muy sinceros, si uno va y mira, desde la victoria de Gustavo Petro del 22 de julio al 7 de agosto hubo un incremento impresionante, que pasó de 3.900 a 4.300 en esa fecha, en ese lapso de tiempo. Si tomamos como base el 7 de agosto al día de hoy, a duras penas hay una recuperación, una apreciación del 3%, mientras que otros países tienen una apreciación mucho mejor. Entonces, realmente en Colombia no hay una recuperación económica traída por las políticas de Gustavo Petro. De hecho, todo lo contrario. Su nefasta reforma tributaria, sus aumentos desmedidos en los impuestos, la ahuyentada de inversión que ha habido en este país, ha hecho que muchas empresas cierren en nuestro país. Y en eso se vio también reflejado el tema de la reducción en la recaudación fiscal en este año. ¿Por qué? Al haber menos empresas, menos pagan impuestos. Así de sencillo. Pero ha logrado convencer a sus seguidores de que Colombia está pasando por un muy buen momento. Mejor dicho, que está arreglando el desastre que dejaron los demás. Cuando la realidad es que lo empeoró. ¿Estábamos mal? Sí. Ahora estamos muchísimo peor. Quinto gran logro, ser el presidente que más millas ha acumulado. Y es que desde que Gustavo Petro es presidente ha hecho 46 viajes a otros países. De hecho, casi que ha viajado más a otros países que al interior de Colombia. Pero para que ustedes sepan qué tanto es eso, Iván Duque, el anterior presidente, durante los 4 años de mandato hizo 47 viajes. O sea, Petro está a un viajecito de alcanzar a Duque. Y eso que solo han pasado 2 años. Y algo similar pasa con Verónica Alcocer, que solo ella en el primer año, solo el primer año de mandato de su esposo, gastó más plata que las 4 primeras damas anteriores. O sea, gastó más plata que el acumulado de la plata que gastó la esposa de Duque, la esposa de Santos en los 2 mandatos y la esposa de Uribe en los 2 mandatos. Mejor dicho, en un año gastó lo que las primeras damas anteriores se habían gastado en 20 años. A ese nivel de despilfarro ha llegado el gobierno de Gustavo Petro, sin lograr realmente nada significativo para el país. Y eso es un gran logro, ser el presidente más ineficiente y más derrochador de plata que ha habido en Colombia. Sexto logro, ser el presidente en ejercicio que más torcidos y escándalos les han pillado y le han salido. Todos los presidentes anteriores han cometido sus cagadas, pero usualmente se las pillan después de que sale el poder o cuando ya casi está terminando su mandato. A Petro le han pillado sus torcidos, sus enredos, sus escándalos desde su primer año. Y es que ya tiene un gran acumulado. Y es que son bastante descarados. Y es que por eso se los pillan. Porque es que se pasan de descarados. Tenemos desde el hijo, con la financiación, al parecer algo ilegal que pretendía meter a la campaña de su papá, que por el cual está siendo investigado, pero gracias a la nueva fiscal, la amiguita de Petro, pues esa investigación prácticamente que está frenada y casi que acabada. Nada que hacer por ahí, pero ahí tenemos eso. Por otro lado, también tenemos el hecho de las chuzadas ilegales que le hicieron a la niñera y a la empleada de Laura Sarabia con una plata que nunca se quiso esclarecer realmente cuánto era, que supuestamente se había perdido, que cometieron un montón de cosas ilegales para interrogarlas, para chuzarlas, para lo que sea. Que de esa investigación terminó un experto en inteligencia tan agobiado que se desvivió solito.
También tenemos el tema del hermanito de Gustavo Petro, que se la pasó en las cárceles, dicho por él mismo, buscándole votos y plata a Petro. Cuando estaban en campaña, también le pillaron un pasaporte diplomático, podríamos llamarlo falso, o que no debería tener, pues él no es diplomático. Por ella se lo pillaron también. También tenemos pues los audios de Benedetti con los 15.000 millones de pesos que él se les había conseguido y obviamente no aparece en los registros de campaña, al igual que mucha otra plata que también le entró a la campaña de Gustavo Petro, volando los topes de campaña, incumpliendo la ley, que por eso también tiene una investigación, pero como los de la Comisión de Acusaciones todos son del pacto histórico, pues esa investigación no ha avanzado. Y así podemos mencionar otro montón de cosas, como por ejemplo la unidad de gestión de riesgo, que utilizaron eso como caja menor para sacar todo el billete que quería. Utilizaron el tema de los carrotanques, el tema de las ollas comunitarias, de las plantas desalinizadoras, utilizaron un montón de cosas para tumbarse la plata de la unidad de gestión de riesgo, en donde están salpicados el funcionario petrista y amigo de Gustavo Petro durante muchos años, el señor Olmedo López, está otro gran amigo de Gustavo Petro desde que era miembro del M19, al igual que Olmedo López, el señor Ramón González, es director de inteligencia, es director del DAPRE, que también salió salpicado, otro amigo de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, otro amigo por conveniencia, eso sí, el ministro Velasco, el anterior ministro del Interior, y así un montón de funcionarios. La mano izquierda de Gustavo Petro, la señora que hacía los nexos con las regiones, pues también, y que al parecer era la mandadera para llevar la plata al presidente del Senado. Séptimo logro, ser el presidente al cual menos le importa la experiencia, el conocimiento, las capacidades de las personas, pues le encanta nombrar personas que no tienen ni mierda de experiencia en sus cargos en puestos directivos o, por ejemplo, en lo que es la carrera diplomática. Solo el 28% de las personas que hacen parte de todo el sector diplomático de Colombia, como son las embajadas y consulados, tienen experiencia en ese tema. El 72% son personas puestas a dedo que no tienen experiencia, sino que simplemente llegan allí por favores políticos. Nepotismo que llaman. Y que realmente, viendo esas cosas así, yo lo llamaría corrupción. El 72% de embajadores y personal del consulado y demás cosas diplomáticas no tienen experiencia, no saben lo que están haciendo y llegan allí por meros favores políticos o por saber algunas cositas torcidas que para cerrarle la jetica los mandan allá. Como por ejemplo el señor Benedetti, a la cual le revivieron la embajada en la FAO cerrada hace 20 años, pero como estaba empezando aquí a hablar y salieron los audios de los 15.000 millones, pues le revivieron esa embajada que no sirve para un carajo y lo mandaron lejos de este país. Octavo logro, la paz total. Y es que como dijo Petro en su momento, cuando estaba en campaña, que a los 3 meses de ser presidente se acababa el ELN, pues hoy, 2 años después, el ELN no se acabó, de hecho está más fuerte que nunca. Y según palabras de Olmedo López, hasta están recibiendo financiación del gobierno nacional. Por otro lado, más del 90% del país está siendo controlado por las FARC, el ELN, Clan del Golfo y otros grupos armados. Estamos completamente sometidos ante los grupos ilegales, mientras que Gustavo Petro les da permiso. Está siendo muy permisivo con los grupos armados, pues básicamente tiene maniatados a los militares. No les manda apoyo, cuando los atacan los deja, literalmente los deja morir. Pero eso sí, helicópteros para la primera dama o para el papá de la primera dama, eso sí, vuelan. Pero para los militares no hay, porque es que también como redujeron el tema del presupuesto para los combustibles de los helicópteros y demás aviones, están atacando fuertemente a los militares y Gustavo Petro está feliz. Le falta completamente el respeto a los militares, no se para, no le rinde honores, nada. Pero eso sí, para rendir honores a sombreros de psicópatas, eso sí que le sobra tiempo. Así que la paz total ha sido un gran logro del gobierno de Gustavo Petro. Ha hecho que los grupos armados, los grupos narcotraficantes se fortalezcan
Y por más que saquen pecho diciendo es que en este gobierno se está incautando más coca que en los anteriores, cosa que es verdad, pero es que resulta que como no están erradicando, los cultivos de coca están disparados y la producción de cocaína también está disparada, ese aumento, ese ligero aumento en la incautación palidece ante el enorme aumento en la producción de cocaína. De hecho, en este momento, Colombia está tan inundada de coca que ha bajado de precio. La sobreoferta ha hecho que el precio de la cocaína baje. A ese nivel estamos nadando en coca y cocaína. Pero Petro tiene el descaro de decir que es que estamos atacando fuertemente a los narcotraficantes. No, están felices porque ellos prefieren perder unos kilitos más, un par de toneladitas más, si lo compensan con una sobreproducción de cocaína gracias a que no se está acabando con los cultivos de coca, la cual es la materia prima para producir cocaína. Noveno logro de Gustavo Petro y es darle oxígeno y mostrar un contundente apoyo a varias dictaduras, sobre todo a la venezolana. Y es que como ya todos sabemos, Gustavo Petro era un gran amigo, un gran seguidor de Hugo Chávez. Posteriormente, pues formó una buena relación con Nicolás Maduro y es por eso que cada vez que puede, lo apoya. Ahí le vamos a comprar gas, en vez de nosotros sacar gas de nuestro territorio, que tenemos mucho, pues preferimos comprarlo en Venezuela. Cuando se votó en la OEA para obligar a Maduro a mostrar las actas, el embajador de Colombia se abstuvo de votar, mostrándole su gran apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. El mismo Petro ha elogiado el sistema electoral de Venezuela, diciendo que es un ejemplo, que es mucho mejor que el nuestro, que Colombia debería aprender del sistema electoral venezolano. Y cosas muy similares. Algo también podemos verlo así con Rusia, la guerra de Ucrania, donde básicamente Petro le gusta llamarle fascistas a los que pelean a favor de Ucrania y es muy calladito, casi no opina en contra de Rusia, que son los que a la final fueron los que invadieron un país y los llama pueblos hermanos, desconociendo totalmente cómo es la cultura de ambos países y que siempre Ucrania ha estado sometida a los rusos desde la Unión Soviética y hoy lo quieren seguir haciendo. Entonces, Petro ha mostrado su contundente apoyo a varias dictaduras y vuelve, digo, sobre todo apoyando la venezolana. Claro, en estos días sacó un comunicado todo chimbo ahí en conjunto con Brasil y México diciendo que por favor Nicolás Maduro muestre las actas. Algo más protocolario, ¿no? Dado las críticas que recibieron los tres presidentes, Petro, Lula y AMLO, respectivamente en sus países, por apoyar una dictadura y básicamente un golpe de Estado, porque lo que hizo Nicolás Maduro fue un golpe de Estado. Al robarse las elecciones de Venezuela, eso fue un golpe de Estado. Y ver tanto petrista apoyando a Maduro y apoyando este fraude realmente es un logro. Nunca habíamos visto estos que se llaman demócratas y luchan contra el fascismo apoyando precisamente lo que significa fascismo, porque es que vemos a Petro y vemos a Nicolás Maduro llamando fascista a todos sus opositores, a todos sus contradictores, pero son ellos los fascistas. En el caso de Maduro, está utilizando el poder del Estado para hacer su voluntad. Eso es fascismo, no es otra cosa. Y Petro acá casi que quiere hacer lo mismo y por eso que se la pasa llamándole fascistas o neonazis a los medios de comunicación, a cualquier opositor, a cualquiera que le haga una investigación o le saque a la luz sus escándalos y sus torcidos o los de sus familiares y amigos. Y finalmente, décimo logro y probablemente el más importante y significativo del gobierno de Gustavo Petro y tiene que ver con la economía colombiana, pues se ha dedicado a punta de impuestos y otras cosas a básicamente acabar con el bolsillo de los colombianos, reducir las utilidades de la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol, también ha provocado de forma directa o indirecta el cierre de miles de empresas. De hecho, a un nivel bastante preocupante. Y ojo, mire, les voy a leer algo que no sale en Revista Semana, ni en Caracol, ni en RCN, ni en ningún otro medio desinformador, como llaman los seguidores de Petro. Vamos a leer algunas noticias, algunas notas y artículos de, por ejemplo, la Defensoría. Y acá nos damos cuenta que estamos en la página de la Defensoría del Pueblo de Colombia, con un título del 27 de mayo del 2024 que dice: si continúan cierres de empresas, crecimiento económico del país entrará en un proceso de estancamiento. Y es que aquí nos dice que en 2023 cerraron 184.400 empresas, cifra que solo es superada por el año 2020, donde el COVID obligó a cerrar 509.000 empresas.
De las empresas cerradas y más afectadas están las relacionadas con el tema del entretenimiento y recreación, que cerraron en 2023 60.846 empresas. La del sector servicios, 25.800 empresas. El comercio, 9.000 empresas. Alojamiento y servicios de comidas como restaurantes y hoteles, 4.900 empresas. Además de que la industria también se redujo el año anterior en un 4.9%. Esto lo podemos acompañar con las cifras que nos entrega el DANE, en donde según esta gráfica del DANE nos muestra cómo el crecimiento post pandemia era de más del 12% desde que Gustavo Petro es presidente, y especialmente en los últimos 12 meses el crecimiento ha sido negativo. De hecho, estamos en un nivel inferior a la época prepandemia. Entonces, en temas económicos, Gustavo Petro sí que ha hecho un logro en Colombia: hacerla caer más de lo que ya estaba. De hecho, ha logrado que Colombia sea más pobre de lo que ya éramos. Por lo que Gustavo Petro no solo ha hecho caer la economía, no solo ha subido el precio de la gasolina, el precio de los peajes, sino que para acompañar todo esto y para profundizar la crisis, pues ha subido impuestos tanto a la comida, a la ropa, a los zapatos, a los combustibles y a un montón de otros sectores. De hecho, una de sus subidas de impuestos que tiene que ver con las importaciones de ropa y zapatos, que para apoyar la industria colombiana ha provocado que, uno, los precios se encarezcan demasiado, y dos, la industria colombiana no se ha visto favorecida en absolutamente nada. Y pensar que quiere hacer lo mismo con los carros, quiere clavarle un 35% de aranceles a los vehículos que vienen de Brasil, que para apoyar la industria colombiana, pero a la larga, sabiendo cómo es la venta de carros en Colombia, que es insignificante al pie de la de Brasil, la de México y la de Argentina, pues ninguna ensambladora vería realmente con buenos ojos venir a hacer una inversión acá simplemente para evitarse un arancel. Entonces, lo que provocaría es que los precios de los carros se disparen y que la industria colombiana del sector automotriz no se vea beneficiada, lo mismo que pasó con el tema de la ropa. Pero bueno, estos han sido los 10 grandes logros del gobierno de Gustavo Petro. Hay muchos otros que también se podrían mencionar, pero se harían eterno este video. Como por ejemplo, y solo para citar uno, lo que hizo con el sistema de salud de los profesores, que ahora los tiene chillando porque no los atienden por demoras, por negligencia y demás. De hecho, en estos días estaba leyendo una noticia que en un hospital de Antioquia ya no estaban recibiendo profesores porque el gobierno nacional no ha pagado el tema de la salud de los profesores. Entonces, desbarató este sistema del cual tanto hablaban, de que es que necesitábamos el apoyo del sector público, porque es que los públicos no se roban la plata con los privados, y resulta que ahí tienen eso. Pues bueno, ¿qué les pareció el video? Díganme en los comentarios qué otros grandes logros se me olvidó mencionar, o cuáles ustedes mencionarían como grandes logros de estos 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima